Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Empezamos nuestro 9º podcast, muy emocionada porque vamos a hablar de innovación. La innovación no está reñida con la edad, ni está reñida con la metodología tradicional. La innovación implica nuevas ideas, métodos, tecnologías, enfoques pedagógicos impregnados de entusiasmo, ganas e ilusión, por acercar el aprendizaje a nuestros alumnos de una manera más divertida, fácil de entender y teniendo en cuenta, claro está, que la sociedad cambia y tenemos que adaptarnos al siglo XXI. Bienvenido a todos. Buenas tardes y os voy a ver, estoy encantadísima. Os voy a decir por qué. Porque hoy tenemos nosotros a un chavalito que con solo 29 años, él está ya en la cumbre de la innovación. Es un hombre entusiasta, se le ve que tiene muchísimas ganas de trabajar, sobre todo de estar siempre al servicio de los alumnos, y a mí me enorgullece saber que hay gente con ese espíritu. Tenemos a Fran Quesada y nuestro podcast de hoy tiene como título La innovación. Así que buenas tardes y encantada de conocerte, Fran. Muchísimas gracias por invitarme y por esta presentación. Muchísimas gracias. Nada, encantadísimo también de conoceros y de estar aquí con vosotros y de pasar un ratito con vosotros y con vuestros oyentes. Buenas tardes, Fran, también. Mira, hay una cosa importante en este programa. Estamos viviendo hoy un momento histórico porque es el 9º podcast que hacemos, pero además es contigo online, que hasta ahora siempre ha sido presencial. Pero claro, nuestro gurú Eduardo, él lo organiza todo para que esto funcione. Luego esto lo quita, ¿sabe? Porque no le gusta salir. Sí. Fran, de ti sabemos muchas cosas. Mira, que eres Country Manager educativo de Genially en España. También maestro de primaria y profesor de universidad. Eres un amante de las metodologías activas y de la tecnología educativa y en 2021 fuiste nominado como mejor docente de España en los premios Educa a Banca y en 2020 ganaste los premios ITACAP de innovación educativa. Eres Google y Microsoft Trainer, además de formador en competencias digitales. Eres muy chiquitito para tener todo este bagaje de currículum, ¿eh, Fran? Eres un crack, que lo sé. Pero ¿sabes qué nos une a nosotras? La innovación. Cuando hablamos de innovación y hablamos de creatividad, a las dos se nos ilumina la cara, porque es lo que desde siempre hemos intentado hacer en las clases. Pero te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es un Country Manager educativo de Genially, chicos? Si te digo hace 2 años y medio atrás, tampoco lo sabía yo. O sea, a mí me lo creo, porque es un palabrote, ¿eh? Claro. Yo era embajador de Genially y una antigua compañera me escribía lo mismo, su firma, Country Manager Educativo de España. ¿Y esto qué es, no? Al final, si lo traducimos un poco, es la persona, la encargada de dirigir y manejar la empresa, en este caso Genially, en el país España, ¿vale? Entonces, todas las acciones que hay relacionadas con educación, con Genially, pues todo eso lo manejo yo, lo gestiono yo, lo organizo, aparte de pues, unas múltiples tareas que lleva al cargo, ¿vale? En pocas palabras también, o pocas tareas serían webinars, serían formaciones, serían eventos, colaboraciones, embajadores. ¿Ves? Ya empiezo la lista y no paro. Madre mía, chiquillo. Parece que son pocas cosas. No descansa. Claro, al final es lo que os comentaba, ¿no? Que ya hemos pasado a un país, ¿no? Que no organizo ni las acciones solo en Andalucía, ni solo en la provincia, sino que son muchas cosas, ¿no? Hay veces que estoy con Galicia, otras cosas que estoy con Jaén, otras cosas que estoy con Cádiz y así. Entonces, pues, gestionar un poco todas las acciones educativas que hay en España. Mira, nosotros hemos trabajado con Genially al principio, muy principio, y ya en la pandemia. La pandemia fue aquello como que fue la aplicación base para movernos nosotros y demás. Y nos encantó, la verdad. Había que trabajarla, ¿eh?
que eso eran horitas detrás y demás, pero una vez que ya tú cogías la forma y manera, pues hicimos varios proyectos a través de Genially. Pero también nos gustó mucho una cosa, que ya hay mucho Genially de profesores muy súper generosos que los tienen y entonces nos permitían utilizar eso, modificarlos y demás. Y la verdad que Genially nos ha encantado siempre y nos ha dado mucho juego a la hora de la creación de contenido y de la innovación. Y bueno, hay algunos alumnos, llegó un momento, se me viene a la cabeza ahora una de las niñas de segunda de la ESO, que es que llegó un momento que ella se acercaba y decía, mira, y he averiguado esto, he averiguado lo otro, y me enseñaba a mí. Y entonces digo, es que a los mismos alumnos es tan intuitivo que verdaderamente los mismos alumnos crean sus propios contenidos. Así que muy bien. Pero dime de verdad. A mí me pasó algo parecido. Claro. O sea, yo que al final siempre utilizaba en mi día a día como profe las presentaciones o la infografía o los quiz, en fin, todas las múltiples cosas que puedes crear en Genially, y los niños decían, profe, yo quiero hacer eso como tú, ¿no? Y yo tenía su licencia del cole y me no es que a mí no me enseñaban, ¿no? Pero sí es verdad que hacía como mini tutores, le hacemos microenseñanza un poco y algunos cabecillas que les gustaba mucho la informática y todo eso, enseñaban a otros compañeros y al final pues acabé con una clase que tenía un nivelazo bastante importante. Yo ya, con algunos yo ya me asustaba un poquito. Dinos, ¿a ti qué te motivó verdaderamente a explorar estos enfoques innovadores en la enseñanza? Pues buena pregunta, la verdad que no tengo así una referencia. Sí, es verdad que yo cuando terminé, yo siempre soy una persona muy inquieta, siempre me ha gustado hacer las cosas un poco diferentes. Y bueno, me viene contexto una profesora en segundo de carrera que me dijo, tú tienes que ir a este evento, que de hecho lo conocéis, que es el EABE. ¿Vale? Sí, claro. Ahí respiré un ambiente de personas entusiasmadas por hacer una educación diferente. Aprendí de grandes personas como Antonio Calvillo, que también está por vuestra zona, y dije, wow, es que dije eso, ¿no? Me encanta. Yo creo que fue en esos eventos donde yo aprendí que otra educación era posible, donde la innovación tenía bastante protagonismo y donde era un estilo de enseñanza, no tenía yo un estilo de enseñanza en plan como fiel, en el sentido ni tradicional, ni gamificación, ni Flip Classroom, pero fui aprendiendo muchas cosas. Y eso luego lo llevé al aula, fui aprendiendo, fui trabajando, fui aprendiendo de mis errores y luego ya, por ejemplo, me centré más en la gamificación porque los resultados que me daba eran muy buenos, los estudiantes estaban muy motivados y por eso al final me lancé un poco a eso. Yo creo que el EABE tiene bastante peso en que yo sea hoy en día el docente que soy. Pues mira, te vamos a otra pregunta. A ver, Fran, ¿qué aspectos consideras importantes al crear materiales educativos para trabajar con los alumnos de forma divertida y simpática? Pues yo creo que la gamificación es muy importante. Sí, es súper importante. Porque al final, para crear una buena relación con el estudiante, tienes que hablar un poco en su idioma, como yo decía, ¿no? Y si ellos estaban muy motivados, pues mi última gamificación fue de Pokémon, ¿no? Con los Pokémon, pues si tú introducías ese entusiasmo, ese interés que ellos tenían en el aula, pues ya los tenías ganados. Es verdad que yo me metía un poco más o me tiraba de lleno a la piscina con la gamificación, con todos los elementos que eso conlleva, ¿no? Pero si tú le planteas cualquier reto de conviértete en entrenador Pokémon, que no tiene por qué ser esta metodología, lo que quiero decir, pues al final tenía a la estudiante súper enganchado y súper motivado. Y luego a mí me gustaba mucho también proponerles retos donde ellos sean un poco los que construyen su aprendizaje, ¿no? Claro. No es solo que nosotros le diseñemos un paisaje de aprendizaje o le diseñemos una presentación súper chula, que nos lo ocurremos mucho, pero sino que al final sean ellos quienes vayan desarrollando su aventura, vayan aprendiendo a su propio ritmo. Y yo, de verdad, hubo unidades donde yo estaba visionando un poco como el clima de la clase, iban solos, le digo, bueno, pues yo aquí estoy viendo y creo que porque he cambiado de teléfono, ¿no? Pero si tuviera el teléfono antiguo, pues podría luego incluso mandar algún vídeo para que vierais que digo, bueno, pues yo estoy aquí en mi clase, aquí tenéis a aquellos trabajando en grupo, aquí tenéis a aquellos trabajando en no sé qué, y de verdad es que son cosas que iban surgiendo sobre la marcha, que yo no me la iba preparando. Y al final, pues ellos estaban enganchadísimos a esta manera de trabajar y por ello fueran toda la semana conmigo. Llegaban los viernes, estábamos de 9 a 2 porque era el tutor y decían, hoy vienes con el profe Fran súper bien. Y digo, pues no vaya a cansar de mí toda la mañana viéndome. Y dice, no, contigo estamos encantados. Qué bueno. Yo sé, porque lo hemos comprobado las dos, que motiva muchísimo. Pero hay una cosa que siempre nos preocupa.
¿Hasta qué punto son eficaces? ¿Es eficaz todo? Eso también nos preocupa, porque luego a la hora de evaluar dónde empiezas y dónde terminas. Y si luego cada propio alumno se nos plantea ahí una bola muy gorda, ¿vale? Nosotros, porque luego tienes que ir a pie de obra al concreto de lo que es la clase. Pues muy buena pregunta también. Yo siempre digo que es que, claro, un maestro tiene que dejarse una bajo la manga. Es decir, no podemos darle el subidón de motivación todo el rato, porque claro, habrá subidón de motivación, pero luego habrá caída libre. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que guardar una bajo la manga para cuando tengamos esa desmotivación o que en esos momentos que decís que no conseguimos llegar, volver a subir esa motivación, lo que se conoce como el flow, ¿no? Ni Sí. poner cosas muy fáciles porque se nos van a aburrir, ni cosas muy difíciles porque se nos van a frustrar. Se van a frustrar. Entonces, ahí jugando un poco con ese flow. Luego también, lo han mencionado, para mí lo más importante en este tipo de metodología y sobre todo también la innovación es romper un poco con la calificación y evaluar un poco más. Es decir, no poner solo la nota numérica, sino que vayan aprendiendo un poco el proceso, dándole feedback y que no sea solo esa calificación final en una primera prueba, ¿no? Pueden poner un reto donde tú los evalúes, un segundo reto donde tú lo evalúes y un tercero donde tú ya los califiques, ¿no? Pero previamente, entonces yo creo que enseñarles también en ese ambiente de evaluación donde no todo el rato la estás calificando, sino que le estás dando un feedback, le estás dando una retroalimentación, ahí es donde ellos verdaderamente también aprenden de verdad y ven dónde fallan, ¿no? Porque algunas veces decimos, vale, tienes esta nota, pero no sé, decidme vosotros que tenéis más años de docencia que yo a la espalda, si verdaderamente no se paraban a reflexionar sobre dónde han fallado. No se Tienes que paraban. hablar con ellos, eso es verdad. Y además es muy importante, ¿eh? Es importantísimo porque a partir de ahí es donde ellos siguen trabajando. Si no se lo da, se pierden en el camino. Y además individualmente, o sea, él tiene que ver ese feedback que es personal, por donde yo tengo que seguir para conseguir. Eso es muy importante. Eso ahí es donde yo me cansaba, donde nos cansábamos. Porque claro, las clases son muchas y el devolver, entonces teníamos que ser muy dinámicos dentro de la clase para devolver el feedback a cada uno en su momento. Y si no, pues mirarlo en casa, pero sí que había que escribir ese feedback porque verdaderamente ese es el proceso de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Luego, donde el alumno se da cuenta dónde está. ¿Dónde está? Yo, ¿Dónde falla y dónde parte? Este tema de la evaluación me he formado también mucho en ello. Y yo, mi rúbrica, al principio la gente como que tenía un poco más de miedo al tema de la rúbrica. Sí. Claro, es una rúbrica mal hecha, pues es un desastre. Es un desastre. Claramente te diría, pues hacemos un examen y se acabó, ¿no? Pero una rúbrica bien hecha donde tú le pongas los diferentes ítems, los diferentes descriptores y el alumno vea lo que le falta para pasar esa siguiente fase de la rúbrica, a mí me funcionó muy bien, ¿eh? Y yo decía, estás aquí y esto es lo que me estás mostrando. Y ellos veían perfectamente que llevaba razón, ¿no? Si le estamos pidiendo 3 dibujos, me están dando todavía te falta uno, por decir un ejemplo así muy básico, ¿no? Sí, y es verdad que muchos alumnos, a través de este tipo de metodología, a través de este tipo de evaluación, yo noté, creo que fue en mi cuarto o quinto curso, una gran mejora, ¿no? Ya había diseñado yo unos instrumentos mucho más completos y todo esto, y los alumnos que a lo mejor llevan atrasados muchos conocimientos, muchos cursos atrás suspensos, por ejemplo, hablo de las matemáticas, pues consiguieron al final aprobarlo. Porque verdaderamente el feedback era real y sabía lo que le faltaba, hacia dónde tenían que ir. Conseguir verdaderamente que ese alumno aprendiera y viera un poco todo el proceso que conlleva pues, la educación. Que no se aprende, no lo dicen las cosas y ya nos llegan a veces y se nos quedan, ¿no? Claro. Y luego, por otra parte, el mismo alumno tiene que ser, o sea, se tiene que sentar él mismo a ver, a reflexionar, que no es cuestión de todo hacerlo así en clase y en grupo y en interactividad. No, hay que sentarse con él solo y con cada uno personalmente y que él vea cuáles son sus necesidades, cuál es lo que más le cuesta, lo que menos le cuesta. Eso es un trabajo de profesor, o sea, de maestro de verdad. Sí. Un trabajo de maestro de verdad. Yo utilizaba mucho aquí lo que comentaba antes, la microenseñanza, ¿no? Esos alumnos que pues,
prácticamente van solos y que a lo mejor son esponjas y lo cogen todo, pues los ponía un poco como mini teachers, lo llamamos nosotros, y Sí, estaban ahí mini tutores, ayudándoles. Claro, sí. los tutores. Y a mí me daban la vida, en este caso, mi Marcos, mi Hugo, mi Candela, que siempre iban un poco echándome una mano ayudando a los otros compañeros. Y yo súper encantado. Nosotros teníamos como una especie de comodines y decían, utilizo el comodín del mini teacher. Sí, Y le decía al sí. mini teacher que le quería ayudar y se iban ayudando uno a otro. Ya os digo, se creó un clima de aula muy, muy chulo, Sí. donde yo prácticamente me dedicaba a supervisar, a organizar las tareas, a darle ese feedback, pero que muchas veces ellos mismos sabían lo que les faltaba o ser el compañero y decían, Sí. esto no lo quería yo en primera instancia, pero qué guay lo que se está creando en esta clase. Pues sí, yo convencidísima estamos de que De tiene que que sí. ser un profesor súper dinámico que esté Que esté continuamente en la continuamente clase en la clase moviéndose. moviéndose. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a esos docentes que quieren crear sus propios materiales? ¿Por dónde tienen que empezar? Oh, pues Es buena mucho. pregunta también. A ver, yo primero creo que tienen que cambiar el chip, lanzarse a la Eso. piscina, Ahí probar. Ya estamos. os digo, no es que, la Fran sabe mucho, ¿no? Fran ha aprendido también mucho del ensayo-error y sabe lo que le ha funcionado, lo que no le ha funcionado. Hay metodologías que te funcionan con un grupo, hay metodologías que con otros no te funcionan, ¿vale? Entonces, en este caso, yo la descubrí, voy a hablaros de Genially, no porque trabaje en Genially, ¿no? Sino porque en 2015, en un EAVE con Antonio Calvillo, ya fijaros, hago referencia otra vez, descubrí esta herramienta y me pareció súper intuitiva, podía crear cualquier cosa para mis clases y la utilicé hasta el día de hoy, que incluso ahora trabajo en ella, ¿no? Entonces también que los profes yo creo que hoy en día también se vuelven locos cogiendo todo tipo de herramientas. Yo soy Eso. uno de ellos, ¿eh? Eso creo que sí. Yo soy uno de ellos Hay, porque hay que soy muy, aclararse. soy muy inquieto y me gusta ver, pues, imaginaros, Genially podríamos considerarla entre herramientas de presentaciones, herramientas para hacer gamificaciones, muchas categorías, ¿no? Y yo decía, pues bueno, a ver que esta herramienta me da esto diferente de la otra y esto me da diferente de la otra. Y ya he llegado a un punto que he dicho, mira, todo en Genially porque es como una herramienta que me da todo en uno para los profes, colaborativa, puedo crear cualquier cosa, infografías, mapas mentales, gamificaciones. Y dije, pues me quedo con una. Entonces ese sería mi primer consejo. Elige una, aunque te lleve un poco de tiempo, elige una. Claro. Luego, mi segundo consejo sería inspirarse. Es decir, yo hoy, por ejemplo, he estado trasteando otra nueva y bueno, lo manejas mejor o peor, son más o menos todas parecidas, intuitivas, pero si tú te inspiras en lo que hacen otros miembros de la comunidad y dices, qué guay lo que hace esta persona o qué guay, primero ya tienes otra cosilla más que es que le puedes preguntar y te puedes asesorar. Sí, Y Claro, luego, te sí. puedes. exactamente. Y luego otra de las funciones que tiene Genially son los reutilizables, ¿no? Lo que hemos Uy, comentado antes, me que yo puedo encanta. crear una cosa, pero si Eduardo ha creado otra y lo pone reutilizable, digo, pues para mí. Y lo Pues ya adapto, luego ¿no? lo modifico en mi Claro, va grupo, cogiendo la pero herramienta, está claro. genial eso, ¿eh? Eso es la caña. A mí me gusta mucho crear, pero si algunas veces los docentes no tenemos tanto tiempo como creen No. y tenemos que reutilizar los contenidos de otros compañeros, o bueno, yo lo hacía con mi compañero de inglés, yo hacía unas unidades, hacía otras, luego lo reutilizamos para otros cursos, los cambiamos un poco y eso nos daba, pues, imaginaros la Nos daba agilidad, mucho ¿no? A la juego. hora de crear contenido. Eso es súper importante. Y luego ya como último consejo, pues bueno, formarse también un poco, en el sentido que no verse muchísimos tutoriales ni muchas cosas, pero hoy en día, por ejemplo, en Genially está la Academy. Entonces, arte un curso o dos de Academy, fórmate primero antes de lanzarte, ¿no? O trastea. Yo soy de los que se forman, pero a la vez trastean y empiezan a buscar cosas. Yo soy un poco más autónomo en ese aspecto. Pero que también es importante formarse un poquito en la herramienta para conocerla a fondo. Eso entonces serían un poco los tres consejos que yo daría. Estamos escuchando. Auténticas. Muy bien, Vamos a mira, hablar ahora de de interactividad, interactividad, eso. que eso sí que es un tema importante y buenísimo. A ver, ¿por qué consideras que la interactividad es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues yo eso lo tengo muy clara la respuesta. Y es el engagement, ¿no? El Sí, enganche. Es decir, cuando hay exactamente. elementos interactivos, yo siempre pongo el ejemplo de la célula, ¿no? La profesora de biología, tercero de la ESO, le pone la célula, un pedazo de texto, una imagen, un vídeo de YouTube y ya está, y se acabó la célula, ¿no? Mientras que si tú ahora diseñas un contenido interactivo donde está la imagen de la célula y el alumno tiene que ir descubriendo las diferentes capas y en esa capa hay una explicación, hay un audio,
hay un vídeo. Primero que va a aprender de muchas maneras diferentes, va a atender a lo mejor a la inteligencia múltiple o al También. DUA. Claro. Eso también nos ayuda mucho, ¿no? Pero sobre todo os lo pongo este ejemplo porque de una manera el alumno a lo mejor coge el folio y lo mete en la mochila y del otro ya empieza a interactuar con las células y de una manera u otra ya está relacionándose con el contenido y aprendiendo. ¿Vale? Entonces la interactividad, para mí, el factor más importante que desarrolla en el alumnado es el engagement, el enganche a querer más y saber más y descubrir. Claro, si tú pones una cosa y luego pones un botoncito y pone más info, pues que al final el dedito te va al más info, porque quieres Claro, saber más, Claro, ¿no? porque quiere saber qué es más hay ahí. Claro. la curiosidad. Y Sí, luego, pues a la hora de muy bien. mostrarlo, la información, ya os digo, de hecho, un poco relacionándolo con la historia de Genially, surge porque nuestro CEO Juan era biólogo, tenía que transmitir mucha información y decía que, claro, en una presentación sin interactividad, pues eso aburría a cualquiera. Entonces desarrollaron Genially como herramienta de interactividad y claro, le dio una vuelta a esas presentaciones sobre biología que no podían imaginar hasta el día de hoy que evoluciona la herramienta. Pues sí. La verdad es que la única forma que tiene un alumno de engancharse a algo es ir por sí mismo buscando la información y cubriendo los aspectos que se le han quedado sin aprender en el camino. Y Ujú. entonces, es verdad que es bueno, sí, Yo es lo muy relaciono bueno. también mucho con el aprendizaje por capas. Es decir, Genially va mostrando capas de interactividad, ¿no? Y en la capa 1 muestras una información, en la capa 2 muestras otra. Hablo de capas como hablo de botones, ¿vale? Para que Sí, los sí. oyentes lo entiendan, ¿no? Pero yo puedo ir mostrándole una información en un botón, otra información en otro botón. No es como he dicho de la célula, ¡pum! Toda la información. No, sino que le da aquí, descubre una parte de la célula, le da aquí, descubre otra parte de la célula. Vas un poco personalizando un poco ese contenido. Y eso es Pero lo que Fran, está. luego todo ese contenido que está en el Genially, que hemos hecho, que hemos trabajado, que hemos dado la info, eso luego ¿cómo lo controlas en cada alumno? Pues está ¿En muy el bien trabajo esta cooperativo pregunta. o cómo? Dime, lo último ¿En enterado. el trabajo cooperativo o cómo? Se podría también, pero por ejemplo, ahora una de las cosas, nosotros de Genially lo que intentamos, también una de mis funciones es escuchar vuestro feedback, ¿no? El feedback de los docentes y ver cómo mejoramos la herramienta. Esta pregunta es buenísima, ¿no? Porque decía, bueno, sí, yo le suelto ahí el contenido, pero yo cómo sé cómo está interactuando con él, ¿vale? Exactamente. Ahí, Y ahí. luego uno a uno, porque es individual en Exacto. este caso. Entonces surge, ¿vale? Lo que conocemos como la Analytics, ¿vale? Que nos dan unos datos de cómo el alumno está interactuando con el Genially. Entonces, en qué Anda, parte pasa más tiempo, en qué parte pasa menos Sí. tiempo, si ha visto todas las páginas del Genially, si no la ha visto. Esto, por ejemplo, cuando desarrollamos una gamificación es muy importante porque sabemos por dónde van nuestros alumnos, ¿vale? Entonces ya con esta función, antes de entrar al Genially te dice, pues inserta tu nombre. Pues me llamo Pedro. Y sí. ya no como docente voy viendo cómo va Pedro Eso de desarrollándose Pedro. dentro del Genially. Luego también están las preguntas interactivas, que si dentro del Genially metemos preguntas que pueden ser de selección múltiple, pueden ser Sí. verdadero o falso, selección de imagen, pulsa, ¿no? Y a lo mejor tú pones y ves que todo lo está haciendo de manera errónea, tú coges a Pepito, ven para acá. ¿Es lo que pasa? ¿Que le has Tanto dado de al nada. tuntún? ¿Le has dado al Te tuntún? voy a dar yo un ¿O buen feedback, Pepito. Pepito, Te voy a dar un buen feedback yo a ti. no te has enterado de nada, corazón. que te voy a contar dónde las has dado tú, ¿no? Pues eso está muy bien también. Y bueno, y ahora también recién salió del horno, han salido los resultados en vivo. Es decir, que tú ya puedes generar dinámicas con tu clase y que de manera en vivo, en directo, salgan los resultados. Es lo que conocemos con muchas herramientas como hacía Kahoot, como hacía Quizy, como todas estas Sí, herramientas de sí. evaluación. Y además Claro, eso, lo pones eso- en pantalla y ya es que eso sí Eso es lo más Eh, sobre todo de pie. Pues eso ya también lo hemos introducido dentro de los Genially. Entonces, pues es lo que os Mm. decía, vamos intentando un poco cogiendo las funciones que tienen otras herramientas para que Genially se convierta en la número uno para los docentes y que al final, pues, sepamos una, pero muy bien trabajar. Una, Claro, pero que me viene a claro, todas a la vez, ¿no? claro. Exactamente, Está exactamente. bien, es Mira, verdad. y ya hemos hablado un poco de eso, pero ¿qué le dirías tú a estos docentes para que ellos fomentaran la interactividad en las aulas? Que no fuera yo explico, tú te enteras o toco y picoteo nada más que un poquito, sino que verdaderamente se meta en esto de la innovación y de la interactividad. Pues bueno, digamos que la legislación actual ya va tirando un poco por aquí, donde desarrollamos situaciones de aprendizaje. Lo que os quería decir con esto es que el docente ya pasa a un segundo plano.
que pase a un plano de diseñador, de organizador, que tenga sus programaciones bien hechas, pero que todo lo que plantee sean retos o situaciones de aprendizaje reales donde el alumnado sea quien tenga que crear todo este tipo de contenido. Y también muy importante, pues, bueno, desde el año pasado, creo, si no me confundo, el desarrollo de las competencias digitales del alumnado, que los docentes nos Sí, hemos vuelto locos, o como porque teníamos que sacar nuestras certificaciones, pero que hay ahí un área que es la del alumnado, que también tenemos que desarrollarla, ¿no? Entonces, pues esto también es muy importante que lo desarrollemos con nuestro alumnado, y herramientas como Genially pues nos ayudan muchísimo. Entonces, cualquier reto que conlleve la creación de contenido, pues puede ser bueno. pues sí. Y ya vamos a tocar el tercer bloque, Loli. Venga, vamos allá. A Sorpréndeme. ver, mira, es la gamificación, que yo creo que por donde tú has dicho que La tú de empezaste, que es lo que te llama más la atención. Es que es lo más, Es para que ellos es lo más. es lo máximo, vale. A ver, ¿qué entiendes por gamificación en el contexto educativo? ¿Y cómo la defines y la diferencia de otros enfoques educativos? Muy bien, muy bien. Esa es pregunta de examen total. De hecho, No, pero es verdad que ha habido hay Sí. otros proyectos que tienen también otro enfoque. Pues exacto. no se tiene que diferenciar en algo, eso hay que buscarlo. Sí, sí, para que los oyentes también me conozcan un poco mejor, también soy profe de uni, Claro, ¿vale? Y, claro. y de hecho, mis asignaturas están muy relacionadas con esto, ¿no? Juego, gamificación y TIC, que entonces es algo que mis alumnos me preguntan todos los años. Y bueno, hay muchas metodologías, pero hay algunas que se confunden con gamificación. En este caso, el aprendizaje Eso. basado en juegos, ¿vale? Voy Ahí a empezar vamos. con la definición de Acláralo. gamificación. Lo aclaramos. Venga. La definición de gamificación, ¿vale? Es utilizar las mecánicas y las dinámicas, es decir, todas las cosas que aparecen en los juegos, las cosas estéticas, las recompensas, las medallas, todo lo que va en relación a un juego, ¿vale? Con un único objetivo, que es la motivación del alumnado, es decir, aumentar la motivación de nuestro alumno. Si yo cojo otras cosas, yo decía yo, de Pokémon, pero puede ser de Stranger Things o de cualquier cosa que les motive, Naruto, la patrulla canina, yo qué sé, nos ponemos Sí, a poner de los que un haya en sinfín la de lista, actualidad, ¿no? claro. Exactamente. Y lo llevo al aula, mis alumnos ya van a estar motivadísimos. Van a estar motivadísimos. Entonces, eso es lo que entendemos como gamificación. Luego, ¿qué pasa? Que puedo llevar el tabú, que es un juego, al aula y utilizarlo y que jueguen. ¿Eso es gamificación? No. ¿Vale? Eso es No. aprendizaje basado en juegos, donde yo utilizo un juego para desarrollar un aprendizaje con mi alumnado. Ahora, lo bueno y lo que a mí me gusta también decir mucho sobre la gamificación es que es tan amplia como metodología que yo puedo meter otras metodologías dentro de ella. Yo puedo llegar en un momento puntual y organizar una actividad de aula que sea un aprendizaje basado en juegos, pero que esté dentro del contexto y dentro de la narrativa de mi gamificación. Puedo utilizar otra como el Flip Classroom y que esté dentro de mi gamificación, ¿vale? Pero no son las mismas, son diferentes. ¿Vale? Entonces, eso. Bueno, también el aprendizaje basado en retos, también lo equivocan mucho con la gamificación, en fin. Pero para mí una de las cosas más importantes, que es donde tú dices de verdad, estoy en el camino o estoy haciéndolo bien, es que haya una narrativa detrás, haya una historia, un storytelling, algo, esa historia que enganche, ¿no? Nosotros, como personas adultas que somos, vemos series y hay una historia en la serie o en la película que nos tiene enganchados y queremos seguir viendo más. Pues esa misma sensación tenemos que conseguir con nuestro alumnado cuando diseñemos experiencias de este tipo. Yo utilicé, fijaros qué cosa más básica, ¿no? Que me enviaban un mail, un personaje ficticio, y yo tenía a los alumnos todos los días preguntándome, profe, ¿has recibido un mail? ¿Has recibido un mail? Como que ellos querían saber más, porque en el mail siempre nos planteaban un nuevo reto o una cosa diferente que teníamos que hacer. Entonces, claro, si el día que recibíamos un mail, había salseo en la clase, ¿no? Había algo nuevo. A ver por dónde nos sale hoy el profe que ha recibido un mail. Pues entonces, claro, esa motivación, que es lo que buscamos con la gamificación, se iba consiguiendo, y luego yo iba metiendo pequeñas cositas que me iban funcionando. Por ejemplo, metía mini proyectos también muchas veces, pero estaba dentro de la historia, de la narrativa, del contexto, de la gamificación. Entonces, eso serían un poco las diferencias a grandes rasgos. Ahora sí. Y, Muy y bien. los beneficios, aparte de la motivación, ¿tú podrías decir otros? Para mí es el principal, ¿eh? Que hoy en día, en la época que vivimos, si tenemos alumnado desmotivados en la clase, vamos cuesta Uf, sin olvídate. frenos, ¿no? Pero yo diría también, si está bien diseñada la experiencia, la autonomía.
Es decir, ¿qué pasa? Ya me estoy metiendo más en cosas más complejas, a lo mejor de diseñar, ¿no? Pero yo creaba paisajes de aprendizaje gamificados donde los alumnos iban un poco desarrollando su aprendizaje por su cuenta, es decir, eran autónomos. Y a lo mejor me venía a mi mesa un alumno que iba por una zona de aprendizaje diferente al que me llegaba a los 2 minutos de después. Entonces personalicé mucho el aprendizaje. Pero claro, esto ya digo, es como una mezcla entre el paisaje de aprendizaje, son beneficios que me da el paisaje de aprendizaje y me da la gamificación. Por eso decía. Entonces, luego también me ayuda mucho la gamificación a hacer trabajo en equipo, es decir, tareas cooperativas. Metía también cualquier actividad de trabajo cooperativo porque era un reto que tenían que hacer en grupo, porque si no, no lo resolvían. Y entonces también me ayudaba mucho a eso, ¿no? A hacer como fomentar el trabajo en equipo, mejorar el clima de la clase. Siempre que estaba la historia, si la historia decía que tenían que hacer en equipo, ellos hacían en equipo. Tenían que hacer algo, ellos lo hacían. Entonces, si la historia era buena, eso me daba mucho La misma beneficio. historia se vendía, Ahí sin está. necesidad de esto. Mira, te voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué consejo daría a un docente o a los docentes en general que están interesados en comenzar a incorporar la gamificación en sus prácticas? ¿Y cuáles son los primeros pasos que deberían de dar? Muy bien, muy bien. Pues los primeros pasos, o bueno, no volverse loco. En el sentido, claro, Es que nada si más tú a que lo crear la mejor ves, narrativa, nada más que crear Ya, la claro, narrativa claro, te sí. Es que lleva, ¿eh? claro, es que primero decir que una gamificación no se hace en un día, ni en No, un mes, exactamente. ni de hecho, casi todas, me atrevería a decir todas, no las he diseñado en una semana, ni en un mes. Dirás, ¡buah, vaya trabajo! 3 meses de trabajo para esto. Bueno, es que lo iba desarrollando sobre la marcha, ¿no? A lo mejor empezaba y yo decía, venga, a principio de curso tengo que presentarle la gamificación. Pues lo que tenía que preparar era el vídeo, un vídeo introductorio, una carta introductoria, en fin, meterlo en el contexto, ¿vale? Y luego, conforme iban pasando las unidades, pues como cualquier docente que va a aplicar una cosa nueva y dice, ay, pues tengo este recurso, tengo este vídeo, tengo no sé qué, ¿no? Ir desarrollándolo poquito a poquito. Entonces, podemos empezar por hacer o introducir la gamificación en una o dos sesiones, en una unidad didáctica, en una situación de aprendizaje. ¿Qué me funciona? ¿Qué me va bien? Voy a intentar hacerlo un trimestre o un bloque de contenido y ya voy viendo los resultados que me va dando con mi alumnado. ¿Que funciona? Y tengo tiempo como docente para seguir diseñando la experiencia y me está gustando cómo estoy obteniendo los resultados. Pues me voy a intentar lanzar un trimestre entero. Yo al final empecé por mi idea. La de Pokémon se me alargó porque se me metió el COVID de por medio, ¿no? Pero era una gamificación de un año. Lo cogía en quinto terminábamos, nos convertíamos en entrenadores Pokémon y a otra cosa mariposa. ¿Qué pasa? Vale. Que se metió el COVID por medio, durante el COVID seguimos trabajando y se me fue a una gamificación de 2 años, de un ciclo entero, ¿vale? Madre mía. Entonces, sí, eso es muy largo, pero podemos empezar metiendo pequeñas cositas en unidades, en sesiones, es decir, ¿no es gamificación una unidad? Sí, una clase también, un trimestre también. O sea, no hay una característica concreta de que tenga que ser un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, primer consejo. Segundo consejo, inspirarse, ver muchas gamificaciones que hayan hecho otros gamificadores, por decirlo de una manera, que hay muchísimos, pues, y además de muchas narrativas diferentes, de muchas etapas diferentes, de muchas asignaturas diferentes. Soy maestro de inglés y no conozco gamificación. Pues digo, pues sigue a esta persona que ha subido esta gamificación y pregúntale, que te va a contestar y te va a decir, te va a dar consejos, ¿no? Entonces, aprender de otros docentes, importantísimo, y seguir inspirándose. Incluso muchas veces yo he cogido contenido, gamificaciones de un gran amigo que es Norberto Cuartero, que es para mí uno de los mejores que hay haciendo gamificaciones, y estábamos los dos en el mismo curso. Y yo le mandaba cosas a él, me mandaba cosas a mí. Entonces, ayudarse en comunidad, como digo yo, también es súper importante. Y bueno, hoy, gracias a este podcast, pues me han escuchado a mí y han establecido un poco la diferencia entre algunos conceptos, ¿no? Pero formarse otra vez, no digo que no esté de más, o ver cualquier podcast sobre gamificación, o leer. Yo he leído muchos libros sobre gamificación y me ayudó mucho a organizar las ideas, porque yo en un máster di una asignatura y salí con muchas ideas, pero al hablaba con la gente y decía, es que eso no es gamificación, lo que os decía, ¿no? Aprender de ensayo-error. Eso no es gamificación. Digo, entonces, ¿qué es? Ya, pues a través de la lectura, a través de los diálogos también con otras Tiene que personas, estar preparado. ya aterricé el concepto, ¿no? Pero eso también es importantísimo. Entonces, no empezar a lo loco, pequeñas píldoras,
formarse y aprender en comunidad e inspirarse. Esos son mis consejos. Estamos escuchando Auténticas. Muy bueno. Mira, ahora estamos todos con la IA, que esto es abismal en lo que se ha convertido en la enseñanza con la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ayudar a la gamificación? Pues mucho, ¿eh? O sea, ahora como he cambiado un poco el rol en Genial y no tengo tanto tiempo de diseñar este tipo de experiencias, pero bueno, he diseñado una con IA y lo hice junto a los embajadores. De hecho, no sé si la habéis visto en red, entonces yo quería como lanzar las novedades de Genial y de una manera gamificada y diferente. Y entonces, pues a través de la IA, lo que hicimos es obtener muchas imágenes que a lo mejor nosotros como docentes que somos y no somos diseñadores o a lo mejor en fuentes de Google no encontrábamos, ¿vale? Entonces fuimos sacando imágenes de diferentes herramientas que generaban estas imágenes y las íbamos introduciendo en el Genially para que la experiencia visual sea muchísimo más grande. Luego, además, ahora una de las cosas que está trabajando Genially a nivel de inteligencia artificial es que la edición de los textos te los puede poner de diferentes formas. Nosotros teníamos un texto, lo editábamos y decíamos a la IA, pues pónelo más formal o pónelo más dinámico. Entonces, este tipo de cosas nos ayudaban, ¿no? No solo a crear imágenes, sino también luego a la hora de los textos, porque lo puedo cambiar en función de mi audiencia. Y ahora mismo os digo, esas son las dos cosas que más he utilizado, pero que si hay algún docente que dice, uy, es que no me gustan a lo mejor las narrativas que quieren mi alumno o no sé por dónde tirar. Pues le pregunto a la IA, digo, desarróllame una narrativa para un curso que le gusta y te hace una narrativa estupenda. Es que para que veáis que hace 4 o 5 años yo me compré unas cartas, que a lo mejor incluso también hay una cosa parecida, ¿no? Unas cartas que yo las lanzaba y me salían, pues, escenarios. Pues va a ser en un bosque. Personaje. El personaje malo va a ser una bruja. Claro, para yo un poco despertar mi creatividad, mi idea y la narrativa. Y ahora ya eso le digo a la IA que me lo haga y me lo hace. Y te da muchísima experiencia para que sigas tú trabajando. Claro, la narrativa que alguna vez la gente le cuesta, pues eso está muy bien, está muy bien. Mira, una pregunta que creemos que es importante. ¿Qué papel juegan los padres y la familia en el apoyo a este tipo de enfoque educativo? Para mí el más importante. El más importante, ¿por qué? Y además, yo siempre lo digo, que en la reunión de padres, de ese principio de curso, es muy importante que expliquemos nuestro método de enseñanza. Porque si no, va a llegar Pepito o Andrés y va a decir, mamá, el profe se ha disfrazado de La Casa de Papel y nos ha hecho aquí un atraco y dice, este que va al colegio a pasárselo bien, a que sea jauja, a aprender matemáticas, ¿no? Entonces, no me voy a poner a darle una ponencia sobre metodología activa a los padres, ¿no? Pero decirles sí un poco que esto es lo que vamos a trabajar a lo largo del curso. Luego nosotros tenemos, pues como cualquier cole, la plataforma de comunicación con los padres y les comentamos un poco, mañana vamos a hacer esto. El enfoque metodológico es este. Vamos a trabajar estos contenidos, ¿no? Entonces, si tú a los padres los tienes informados de lo que vas a hacer, cómo tú trabajas y todo eso, al principio hay un poco de, a ver por dónde me sale este. Pero cuando llegan su hijo y su hija motivadísimo a casa y ven lo bien que se lo han pasado y ven todo lo que han aprendido, porque claro, es que yo tenía la experiencia de mi alumno Pedro, que su madre era compañera del colegio, y decía, Macu, ¿qué te ha contado Pedro? Y me daba la versión del niño. Digo, ahora te voy a dar mi versión del profe, ¿no? Y decía, amigo, ahora lo entiendo todo, ¿no? Es como, el niño se lo contaba de una manera, decía, pues hemos hecho tal. Y le decía yo a la madre, digo, ¿y las pruebas de qué eran? De inglés. ¿Y qué era el contenido? Ya sabía inglés. Esto y esto. Ah, amigo, a través de la LSK ha repasado esto. ¡Qué guay! Y entonces, claro, pues esa sensación que yo tenía con esa madre que era compañera, pues lo mismo es lo que tenemos que tener un poco con los padres, ¿no? Que sepan todo lo que vayamos haciendo, el enfoque metodológico, los contenidos que van a aprender su alumno. Pues si no se piensa que están jugando, que están haciendo, pues perdiendo el tiempo. Están aprendiendo. Ellos creen que no están aprendiendo. Y hay que convencerlos de que así también se aprende. Porque bueno, supongo que vosotros habéis tenido compañeros, compañeras, familias con los que tenéis más confianza y confían en vosotros 100% y otros por lo mejor que no. Entonces hay que no defendernos, pero sí argumentar nuestra manera, nuestra forma de trabajar, en la que creemos que funciona y seguir con ella hacia adelante.
Y por otra parte, ¿cómo podemos asegurarnos nosotros que la gamificación, que la interactividad, que esa creación de materiales innovadores se utilizan de manera responsable y ética en el aula? Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, es una Yo creo pregunta que de eso va escalón un poco. gordo, pero que es que estas preguntas, es que luego Es que nosotros después, recibimos todo tipo de opiniones de profesores y yo creo que es que hay que convencer tenemos que convencernos entre nosotros que todo esto que estamos hablando es importante para el aprendizaje hoy de los alumnos, que no Sí, sí. sirve Yo creo que va otra metodología. en nuestra labor como docente, ¿no? El ser responsable en este caso a la hora de diseñar todo este tipo de contenido y que nuestro alumnado también sea consciente, o sea, lo podremos incluso enfocar a la educación en valores, ¿no? Si toda esta Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, sí, todos esos contenidos que nosotros vamos desarrollando. Bueno, una de las cosas que me preguntan muchísimo y creo que aquí viene muy bien es la diferencia entre mecánica y dinámica, que son cosas que están dentro de la gamificación, ¿no? Y las dinámicas son aquellas cosas que surgen de manera un poco sin preverlo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos desarrollando algunas actividades, vamos poniendo algunos retos donde vayamos trabajando este tipo de valores, vamos también eso luego a transmitírselo a nuestro alumnado, a nuestra familia y, bueno, a otros docentes cuando nosotros compartamos los contenidos. Entonces, primer filtro, de una manera, que nosotros diseñemos cosas para trabajar de manera responsable y todo este tipo de contenidos que me habéis comentado, y luego que si somos capaces de que eso se desarrolle también en el alumnado, sería genial. Sería genial. Pues sí. claro. Pues la verdad es que nos está encantando hablar contigo, pero yo lo que veo es que tienes mucha información y que mm, ¿cómo le podemos decir a los docentes que se incorporen a estas prácticas? ¿Tú qué consejos les das? ¿O cómo los motivamos los profes? Enseñándole cosas, inspirando. Para mí eso es lo fundamental. Y es que, jolín, ojalá de verdad tuviera los vídeos, porque es que tengo pequeñas píldoras de gamificación en el sentido. Mi primer cole no hice una gamificación de locos. Les metí un Kahoot, me lo llevé para evaluarles y los niños fliparon, segundo de primaria. Entonces, como que ahí estaban muy claros los ejemplos de esto es lo que consigues con este tipo de metodología. Yo creo que si me escuchan, pues bueno, se lo puedo vender como quien dice, ¿no? Pero si ven las caras de los niños, por ejemplo, luego os voy a mandar la cara de mi Pedro en ese skate room que yo he dicho, la casa de papel, entonces digo, esto es lo que yo quiero con mi alumno. Esto es lo que yo quiero con mi alumno, bueno, con el de este curso, con el que viene, ¿no? Que se lancen, que lo prueben y que van a ver las caras de sus alumnos. Y si los alumnos están ilusionados, están motivados y quieren más, pues ¿qué más puedo pedir yo como docente, no? Si yo como docente consigo que mis 25, que mis 30, como mis 20, los que tenga, quieran ir al colegio, yo me puedo dar con un canto a los dientes. Es verdad. Creo que si eso lo consigues es que eres un gran maestro, porque es que hoy los niños tienen muchísimo, fuera del centro del colegio, centro. tienen también muchísima diversidad de estímulos en los que elegir y en los que se encuentran bien. Y entonces resulta que es Hay un mucha gran gente que reto no quiere querer ir al no colegio quiere ir al hoy. colegio. Y yo creo que tampoco están acostumbrados a estar 6 horas en un pupitre sentado. Lo que decía Es vosotros muy antes, ¿no? difícil. Es Hay que que eso, yo no podría, ¿eh? ni me da la pierna, ¿qué quieres que te diga? Porque yo no soy capaz de estar sentada tanto tiempo, pero Claro. Es que yo creo que como alumno no me acuerdo 100% de mi experiencia, sí me acuerdo a lo mejor de un gran docente que tuve y tal, pero yo ahora mismo me pongo 6, claro, un curso de formación para el profesorado, 6 horas sentado ahí, sin movernos. Nos dan media hora para comernos un bocadillo y para pegarnos corridas por el patio. Y ya está. Se nos haría eterna la tarde, ¿no? Pues imaginaros eso durante muchos meses. Pues dirá, Muchos días. con el tipo no quiero ir al curso, ¿no? Diré, no quiero ir al curso. con el tipo de sociedad que vivimos ahora, así En tan movimiento y dinámica. incierta. Sí, sí. Para mí, bueno, también lo digo mucho esto, tenemos que hacer o actividades o metodologías, lo que queráis como docentes, conseguir desarrollar las habilidades del siglo XXI. El trabajo en equipo, Exactamente. el que sepan hablar en público, el que Uy, sepan construir de manera digital diferentes cosas. Tenemos que enseñarles que mañana cuando salgan del cole, del bachillerato, de la universidad, lo que sea, sean personas que sepan resolver diferentes retos y que sepan lo que es la vida, que lo que es la vida, ¿no? Claro. Si no se trabaja en equipo es o la no se vida. habla en público, pues cuando tengas que hablar en público, a lo mejor en una reunión de claustro, si eres maestro, en una reunión de negocios, si eres administrador de empresas, ¿qué vas a hacer, no? Pues tendremos que trabajar este tipo de destrezas con nuestros alumnos. Claro.
Fran, hija, sabes que tenemos que terminar ya porque el horario es el horario, pero si vieras que me agrada muchísimo, me pone muy contenta pensar que a pesar de la diferencia de edad entre nosotras y tú, estamos en el mismo camino. Solo que nosotros estábamos en otra época, pero es esa misma ilusión por hacer, por llegar, por compartir y por enseñar. A fin de cuentas, por enseñar. La verdad es que me quito el sombrero ante vosotras porque de verdad es muy difícil encontrar perfiles como el vuestro, ¿no? Que quieran hasta última hora, como yo digo, que ya, por ejemplo, mi madre está terminando y ya por muchas cosas que le digo, hijo, yo ya digo, mamá, pero hasta el último curso hay que darle cariño a todos los alumnos, ¿no? Claro. Y entonces que os veo con esas ganas de hacer cosas diferentes, bueno, incluso esta iniciativa, la verdad es que mi aplauso para vosotras porque estoy muy encantada. Bueno, el podcast está siendo una experiencia seguro para vosotras y esto es algo totalmente innovador y seguramente no tenéis conocimientos de audio ni yo tampoco, pero nos hemos lanzado aquí, lo hemos puesto, ya lo intentaremos mejor, peor, tendremos nuestro vamos aprendiendo. Claro que sí. Y acabaréis el año y diréis, así empezamos y hemos terminado, ¿no? Y veis vuestra evolución y vuestro aprendizaje. Pues esto es lo que hay que hacer en educación hoy en día. Exactamente. Seguir ilusionando y seguir trabajando. Sí que es verdad. Gamificando, interactuando y creando contenido. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es muy importante. Fran, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantada. Nada, gracias a vosotros. Encantado de estar contigo y que nos cuente tantas cosas interesantes. Muy bien. Nos vemos en otras, ¿vale? Vale. Un beso y un abrazo. Adiós, Fran. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro 9º podcast. Gracias a la intervención de Fran Quesada nos ha quedado muy clarito que el camino de la enseñanza en el siglo XXI pasa por la creatividad, la interactividad, la gamificación y por ende la innovación en la creación de contenidos, que ahora además nos va a resultar más fácil porque contamos con la ayuda de la inteligencia artificial. Bienvenidas a Auténticas, Un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente.